Benedicite, muy buenos días, muy feliz y bendecido primer domingo después de Navidad. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Al principio ya existía la palabra, y la palabra se dirigía a Dios, y la palabra era Dios. Esta al principio se dirigía a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no la acogieron. Pero a los que la recibieron, les hizo capaces de ser hijos de Dios. A los que creen en Él, los que no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del varón, sino de Dios. La palabra se hizo hombre y acampó entre nosotros. Contemplamos su gloria, gloria como de Hijo único de Dios, lleno de lealtad y fidelidad. Juan grita dando testimonio de él. Este es aquel de quien yo decía, el que viene detrás de mí existía antes que yo, porque está antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos una lealtad que responda a su lealtad. Pues la ley se promulgó por medio de Moisés. La lealtad y la fidelidad se realizaron por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, Dios, que estaba al lado del Padre, lo ha explicado. Hermanos, hermanas, esta es la palabra del Señor. Esta perícopa que acabamos de proclamar constituye el prólogo del Evangelio de San Juan. Mateo y Lucas nos presentan la genealogía de Jesucristo, nos presentan un árbol genealógico humano. Juan remonta los orígenes de Jesucristo al comienzo de la creación y dice que al principio ya existía la palabra y la palabra era Dios. Cuando nosotros leemos los evangelios, encontramos que en Marcos Jesús es reconocido como Dios en el bautismo. La primera parte, el primer momento en el evangelio donde se reconoce a Jesucristo como Dios es en el bautismo. El Padre lo revela, ¿verdad? Este es mi Hijo amado. El Mateo
se intuye, se revela, se manifiesta que Jesucristo proviene de Dios en la confirmación del ángel a José. El hijo que María está esperando es hijo del Altísimo, proviene de Dios. En Lucas se remonta un poco más. En Lucas el ángel anuncia que el niño que va a ser engendrado será hijo del Altísimo. Y finalmente en Juan se dice que el Verbo estaba junto a Dios, que Jesús, la encarnación de Dios en Jesús, el Hijo eterno del Padre, estaba junto al Padre desde el comienzo. Vemos cómo la reflexión teológica de los cristianos va en aumento. El primer evangelio en escribirse, que fue el de Marcos, Jesús es Dios en el bautismo. El último evangelio en escribirse, que fue el de Juan, Jesús es Dios desde la eternidad. Es el Dios eterno junto al Padre. El centro de este relato evangélico justamente es el logos, la palabra, el verbo, que en el versículo 17 se revela claramente. Dice Juan: pues la ley se promulgó por medio de Moisés, la lealtad y la fidelidad por Jesucristo. Y ahí queda revelado, queda manifestado quién es el Verbo de Dios, quién es la palabra, quién es el Logos. Pero bien, entremos en algunos puntos de reflexión que son sumamente importantes. En Génesis, Dios crea por la palabra. Génesis dice, dijo Dios y existió. Dijo Dios y existió. La palabra de Dios es creadora. Y aquí Juan dice que la palabra era Dios, que la palabra estaba con Dios. Es una relectura teológica del Génesis desde la perspectiva cristiana. Y esta palabra era la luz y la vida. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta luz alumbra en nuestro mundo las oscuridades, alumbra las miserias, alumbra el mal, disipa toda oscuridad. Esta luz viene para que participemos de la visión de Dios, para que podamos ver a Dios, para que la oscuridad se vaya, se retire. Es como la aurora, cuando comienza a amanecer, está todo oscuro y allá a lo lejos vemos una línea roja en el horizonte que empieza a aclarar y todas las cosas empiezan a perder el negro para tomar su color correspondiente. Bueno, lo mismo sucede con este Cristo, este ungido, este enviado de Dios, el Hijo eterno del Padre, que alumbra nuestras oscuridades, disipa todo lo que nos impide ver a Dios. Y dice Juan que esta luz estaba en el mundo, pero que el mundo no la reconoció.
¿Y cuántas veces vemos nosotros a nuestro alrededor que no se reconoce a Jesucristo? Es más, ¿cuántas veces nosotros los cristianos no reconocemos a Jesucristo? Porque es fácil ir al templo y reconocerlo en el ícono, reconocerlo en el sagrario, en la reserva eucarística, reconocerlo en la cruz. Pero ¿cuánto nos cuesta reconocer a Jesucristo en el hermano? Y sin embargo es donde Él se quiere manifestar y por lo que Él nos va a juzgar. Recuerda el Mateo 25, 31 y siguientes. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y preso y me fuiste a visitar. Señor, ¿cuándo hicimos eso? No lo reconocimos. No lo reconocimos. Y el Señor es categórico. Cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos o cada vez que no lo hicieron con uno de mis hermanos. Entonces, esta luz está en el mundo y el gran desafío que tenemos los cristianos es descubrirla en este siglo XXI tan complejo, tan marcado por las desigualdades, por las opresiones, por las guerras. Estamos desafiados los cristianos a descubrir a este Jesús, Cristo, Dios, que es la luz del mundo, para poder manifestarla a los otros. Pero Juan sigue insistiendo. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Para nosotros los cristianos, que somos rápidos para juzgar y condenar y sacarnos las responsabilidades de encima, decimos, claro, Jesús vino al pueblo judío y no lo reconocieron como Dios. Es una interpretación, pero hay otra. La luz vino a la humanidad y la humanidad no la recibió. Y los cristianos somos parte de la humanidad. Tenemos que preguntarnos si cada vez que rechazamos a un hermano, si cada vez que pasamos indiferentes frente al pobre, si cada vez que pasamos indiferente frente a la puerta de una cárcel y rápidamente decimos, están ahí porque se lo merecen. Si rápidamente pasamos por la puerta de un hospital y no nos conmueve el dolor del otro, bueno, es que no estamos recibiendo a Jesucristo, la luz del mundo. Por eso es importante que en este tiempo de Navidad salgamos del mito del niño en el pesebre y vamos todos contentos a cantar villancicos. Que salgamos de la festichola familiar, del comer y tomar, y el abrazarnos y el saludarnos. La Navidad es mucho más que eso. La Navidad conmemora la encarnación de Dios. Dice Juan, y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Este texto bíblico dice, la palabra se hizo hombre y acampó entre nosotros. Y nos recuerda la tienda del encuentro. Nos recuerda el pueblo hebreo cuando iba por el desierto y en esas acampadas paraba, descansaba y ahí se armaba la tienda del encuentro y la gloria de Dios descendía en la tienda y habitaba Dios. Nos está recordando eso. El pueblo cristiano que camina hacia la parusía, que camina hacia la plenitud del reino, esa plenitud que se manifiesta en la paz con justicia entre nosotros, en esa peregrinación, la gloria de Dios, que es el Verbo eterno del Padre, desciende, acampa, en esa carpa que es Jesucristo. Entonces es importante que los cristianos tomemos conciencia
de nuestro rol en el mundo y en la historia. Jesucristo es el duplicado superante de Moisés. En teología bíblica se utiliza este concepto, duplicado superante, es decir, se toma la imagen de este personaje, se aplica a este otro, pero la supera. Bueno, Jesucristo es ese duplicado de Moisés, pero superado a la enésima potencia, ¿verdad? Moisés entrega la ley al pueblo. Jesucristo entrega la nueva ley, el mandamiento del amor, entrega la fidelidad y la lealtad, dice San Juan. La fidelidad a Dios, la lealtad a Dios. Moisés revela a Yahvé. Jesucristo revela al Padre, lo explica, lo describe. Dice San Juan, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo, que es Dios, que estaba al lado del Padre, lo explica, lo describe. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y a través del Abba, del Padre, a través del Padre Nuestro, a través del Padre de esos dos hijos, el mayor y el menor, el que se queda junto al Padre y el que despilfarra los bienes. Jesús lo revela, lo explica a través de la parábola de los viñadores asesinos. Jesús lo explica con sus actos, sanando, liberando, incluyendo, perdonando, formando una comunidad de iguales. Moisés quería ver a Dios, le pide a Dios, déjame ver tu rostro. Y Dios le dice, no, porque si lo ves morirás. Pero Jesucristo está al lado del Padre, dice San Juan. Es el duplicado superante. Tal vez nosotros deberíamos reflexionar en este siglo XXI y en los contextos actuales en que nos encontramos los cristianos. En primer lugar, la parábola de los viñadores asesinos. Dios mandó a los profetas y a los profetas no los escuchamos. A los profetas los asesinamos. En el cristianismo los rechazamos. Dios mandó a su Hijo. Lo matamos. Pero aquellos que lo aceptaron, aquellos que no lo rechazaron, aquellos que no apagaron la luz, aquellos que lo recibieron, aquellos que no lo mataron, les dio la grandeza de ser hijos de Dios. No porque ellos lo merezcan, sino por pura gracia. Porque Dios quería que la humanidad participara de su divinidad. Y ese es el sentido de la encarnación. Dios se hace humano para que la humanidad se haga divina. Los padres de la Iglesia suelen decir justamente eso, que se produce la encarnación para que por la encarnación y por pura gracia de Dios
se produzca la divinización de la humanidad. Participemos del misterio divino. La humanidad está llamada a participar de la vida de Dios, una vida plena, una vida buena, una vida digna, una vida justa. Y la vida de Dios no comienza cuando nos morimos y entramos al reino, porque si no somos capaces de vivir el reino aquí y ahora, difícilmente podamos después entrar al reino en plenitud, porque el reino ya se está manifestando acá. El reino ya está acá. Es Navidad, es Emmanuel, Dios con nosotros y entre nosotros. Entonces, si no somos capaces de descubrirlo, si no somos capaces de seguirlo, si no somos capaces de ponernos al servicio de ese reino que ya está aquí y ahora, difícilmente seamos capaces de entrar al reino en su plenitud, ¿verdad? Porque es como que a uno lo inviten a una fiesta y llegamos tarde. No llegamos ni al aperitivo, ni al primer plato, ni al segundo plato, ni al postre. Llegamos al café. Nos perdimos la fiesta. Nos perdimos los manjares. Nos perdimos el reino. Por eso, hermanas, hermanos, la gran invitación de esta Navidad: construyamos juntos con Dios este reino al que todos estamos llamados. Feliz y santa Navidad. Que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga.